Hola, primero que nada que la bendición de Dios acompañe a quienes nos escuchan en este día y durante toda la semana que comienza. Así es una excelente manera de empezar. Totalmente. Y bueno, hoy tenemos una misión bastante fascinante porque vamos a desenterrar los secretos del capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Y no vamos a hacer una lectura superficial, digamos. Para nada. Vamos a utilizar todo el rigor histórico y las notas de crítica textual que nos ofrecen dos grandes fuentes, la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAA. Exacto, para extraer las joyas de conocimiento más valiosas de este texto. Y creo que es vital mencionar por qué este nivel de análisis es tan relevante hoy. Porque a menudo, al acercarnos a la antigüedad, corremos el riesgo de ver estos textos Como simples relatos distantes o mitos. Ajá, exacto. Pero al sumergirnos en la historia y la lingüística de esa época, descubrimos detalles que de verdad cambian por completo la forma en que entendemos conceptos universales. O sea, estamos hablando de redefinir lo que significa la verdadera autoridad, cómo operaba la fe en la mente de un judío del primer siglo, y sorprendentemente cómo las complejas leyes de impuestos se entrelazaban con lo divino. Fíjate que eso último de los impuestos a mí me voló la cabeza. Pero bueno, vamos a desempacar esto desde el principio. El capítulo comienza con lo que históricamente se conoce como la Transfiguración. ¿Un evento central? Sí, y el relato nos sitúa 6 días después de una conversación bastante densa y difícil sobre el futuro sufrimiento de Jesús. Un contexto emocional muy pesado. Exacto. Y en medio de eso, Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva aparte a un alto monte. Ahora tradicionalmente la gente ha señalado al monte Tabor, que está cerca del mar de Galilea. Así es, durante muchos siglos ha sido la tradición. Pero la investigación geográfica moderna nos pinta un cuadro muy distinto. Totalmente distinto. Y el contraste geográfico lo cambia todo, porque las notas de estudio más actualizadas prefieren apuntar hacia el monte Hermón. Y no es un detalle menor. Para nada. El monte Tabor tiene apenas unos 500 metros de altura, y además estaba habitado en la cima durante esa época. Lo cual no encaja muy bien con la idea de retirarse a un lugar apartado y solitario. Exacto. Por el contrario, el monte Hermón está fuera de Galilea, al norte, y tiene una altitud imponente de casi 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es un coloso. Sí, un coloso con cumbres nevadas. Imagina el frío, el aislamiento extremo y el esfuerzo físico tremendo que requirió esa subida. Es un escenario de majestuosidad absoluta que prepara el terreno para lo que estaba a punto de suceder. Pensar en esa altitud y en ese aislamiento hace que el impacto visual de la escena sea aún más dramático. Estando allí, el texto describe que el rostro de Jesús comenzó a brillar como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Una imagen poderosa. Y no es solo un resplandor reflejado, sino algo que emana de él. Aquí me parece fascinante detenernos en la palabra original que los escritores eligieron para describir este momento, que es metamorfoo. Esa elección de palabras es clave. De metamorfó derivamos nuestra palabra metamorfosis. Claro. Y lo que nos aclara la erudición lingüística en estas Biblias de estudio es que este término griego no describe un simple cambio de vestuario o una iluminación externa. Como si un rayo de luz cayera sobre él de repente. Exactamente. No es eso. Denota una transformación profunda donde la esencia interna, la naturaleza real de algo, se hace visible externamente. O sea, por un breve momento, el velo de la humanidad física se levanta. Así es. Y la gloria divina que ya residía en Jesús se vuelve perceptible a los ojos humanos. Es fascinante. Y lo más hermoso de este concepto es cómo lo utilizan otros escritores bíblicos. El apóstol Pablo usa esta misma raíz para hablar del desarrollo humano y espiritual. Fíjate en Romanos 12, por ejemplo. Exacto. Ahí habla de ser transformados mediante la renovación de la mente. Es el mismo principio. Un cambio que debe originarse en la naturaleza interna para que tenga un efecto real y visible en el exterior. Es decir, no es un disfraz de luz, es su verdadera identidad asomándose. Y en medio de ese resplandor, la escena se vuelve aún más increíble porque aparecen dos figuras monumentales del Antiguo Testamento, conversando con él, Moisés y Elías. Que siempre generan mucha intriga. Sí, porque en las clases tradicionales siempre escuchamos que representan la ley y los profetas. Y eso es cierto,
pero el contexto judío del primer siglo le da a esto un peso mucho mayor. Lo fascinante aquí es que su aparición no es solo un cameo simbólico, digamos. Para nada. Si entendemos la escatología judía del primer siglo, es decir, sus creencias sobre el fin de los tiempos, nos damos cuenta de que estas dos figuras específicas estaban profetizadas para regresar justo antes del fin de la era. Claro, Malaquías profetizó el regreso de Elías. Y Deuteronomio hablaba de un profeta como Moisés. Por lo tanto, para cualquier judío de esa época, ver a Moisés y a Elías juntos no es solo una lección de historia sobre la ley y los profetas. Es un reloj de cuenta regresiva. Literalmente, es un letrero de neón gigante que indica que el tiempo mesiánico, la culminación de toda la historia de Israel, está sucediendo en ese preciso instante frente a ellos, centrado en la persona de Jesús. Sabiendo que están presenciando este reloj escatológico en marcha, la reacción de Pedro cobra mucho más sentido. Pedro, siempre tan impulsivo, Sí, con esa humanidad tan característica suya, interrumpe y sugiere construir 3 tiendas, o tabernáculos, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. a primera vista parece que solo está nervioso y diciendo lo primero que se le ocurre. Pero si miramos el calendario cultural, las fuentes sugieren que esto podría haber ocurrido cerca de la fiesta de los tabernáculos, Una celebración judía muy importante. donde habitaban en tiendas temporales para recordar la provisión de Dios en el desierto. Pedro quizá intentaba institucionalizar el momento, retener esa gloria dentro de una estructura religiosa conocida. Es una excelente observación cultural de las notas de estudio. Pedro intenta encuadrar una experiencia divina sin precedentes dentro de los límites de una festividad humana. Y al sugerir 3 tiendas iguales, inadvertidamente está poniendo a Jesús en el mismo nivel que Moisés y Elías. Exacto. Y es por eso que la interrupción divina es tan abrupta. Mientras Pedro todavía habla, una nube luminosa los envuelve. Una imagen clásica del Antiguo Testamento. Cualquier lector de la época conectaría inmediatamente esto con el Éxodo, específicamente el capítulo 24, donde la gloria de Dios cubría el monte Sinaí. Y de esa nube sale una voz que dice, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo». Es una corrección directa a Pedro. Moisés y Elías fueron grandes siervos, pero Jesús es el Hijo. El tiempo de escuchar a la ley y a los profetas como autoridades finales ha terminado. La orden ahora es escuchar al Hijo. Ese contraste es abrumador, y vemos que los discípulos caen aterrorizados. Jesús con mucha empatía los toca y les dice que se levanten. Al descender de esos 2.800 metros de altitud, Jesús les impone el silencio, el famoso secreto mesiánico, hasta después de la resurrección. Y ese descenso hacia la llanura no es solo geográfico, es profundamente temático. Sí, ese viaje los lleva a una conversación sobre Elías. Los discípulos, recordando ese reloj escatológico que mencionaste, preguntan por qué los escribas dicen que Elías debe venir primero. Y Jesús no niega la profecía, sino que la reinterpreta. Les explica que el ministerio preparatorio de Elías ya se cumplió en la figura de Juan el Bautista. De la misma manera, el Hijo del Hombre también va a padecer. Esto destroza por completo la expectativa popular de un Mesías conquistador militar. Jesús está redefiniendo el triunfo mesiánico a través del lente del sufrimiento. Y esa transición del triunfo al sufrimiento nos conecta de forma natural con lo que encuentran al pie de la montaña. La diferencia entre la cima y el valle es francamente brutal. Si conectamos esto con el panorama general, la narrativa nos está dando una lección de contrastes. Arriba en el aislamiento tuvimos la pureza de la voz de Dios, la luz inefable y la confirmación celestial. Y abajo, entre la multitud, lo que domina es el caos, el dolor humano, la frustración y la incapacidad. Al llegar un hombre se abre paso, se arrodilla ante Jesús y le suplica por la vida de su hijo. Muchas de las traducciones históricas utilizan la palabra lunático o epiléptico para describir los síntomas del muchacho, mencionando convulsiones terribles y cómo caía constantemente al fuego o al agua. Es interesante cómo la erudición médica e histórica nos ayuda a entender la terminología de esa época. La palabra original literalmente significa herido por la luna. Claro, porque la medicina antigua, basada en la observación empírica pero carente de conocimiento neurológico, asociaba las crisis convulsivas severas con las fases lunares. De ahí la etimología de la palabra. Sin embargo, el análisis cuidadoso del texto revela que Jesús va mucho más allá de este diagnóstico cultural de la época. Él no trata esto como una simple condición neurológica. Para nada. Reconoce una actividad espiritual maligna y destructiva detrás del sufrimiento del niño,
una intención que busca aniquilarlo, empujándolo al fuego y al agua. Lo valioso aquí es notar cómo los relatos evangélicos son tan sofisticados al distinguir claramente entre enfermedades físicas regulares y casos de posesión demoníaca. No meten todo en la misma bolsa. Exacto. Jesús diagnostica la raíz profunda y reprende al demonio. Pero lo que genera una fricción inmensa en este relato no es solo el demonio, sino lo que el Padre dice antes. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Una falla pública total. Esta impotencia de los discípulos provoca una reacción en Jesús que a muchos les sorprende por su dureza. Exclama, «Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos?» Puede sonar duro a oídos modernos, pero Jesús está utilizando el vocabulario profético clásico. Sí. Al llamarles generación perversa y rebelde, estará haciendo un eco deliberado de Deuteronomio 32. Está trazando una línea directa entre la rebelión de los israelitas en el desierto frente a Moisés y la ceguera espiritual de sus propios contemporáneos. Y la palabra perversa en el griego original implica algo que ha sido torcido o distorsionado de su propósito original. Jesús está frustrado porque a pesar de todo lo que han visto, su percepción de la realidad espiritual sigue completamente distorsionada por la falta de fe. Claro, y más tarde en privado, los discípulos hacen la pregunta inevitable, la misma que cualquiera sería, ¿por qué nosotros no pudimos? Y la respuesta de Jesús nos da una de las metáforas más famosas de la historia. La fe como un grano de mostaza. Una imagen que se repite muchísimo. Sí, pero leyendo el análisis detallado de estas fuentes te das cuenta de que a menudo malinterpretamos esta metáfora. Jesús no está diciendo que necesitan generar una fe colosal e inquebrantable. Exactamente. El texto original habla de la pequeñez de su fe. Pero el problema no era de volumen, sino de calidad operativa. Una semilla de mostaza es microscópica, pero contiene vida genuina y actúa según el diseño de la naturaleza. Lo que Jesús argumenta es que la fe verdadera, por minúscula que sea, si es auténtica y está anclada en el poder de Dios y no en la confianza propia, tiene resultados inmensurables. Además, el modismo que usa mover un monte era una frase hecha muy común en la literatura rabínica de la época. Un detalle cultural fascinante. Un rabino brillante que podía resolver problemas legales complejos era llamado un movedor de montañas. Jesús toma esta expresión cotidiana sobre superar obstáculos imposibles y la aplica al poder dinámico de una fe genuina. Pero aquí es donde la erudición textual se pone realmente interesante. Si tomas una Biblia tradicional y buscas el versículo que sigue el versículo 21, probablemente leas una frase famosa. Sí. La de, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Exacto. Durante siglos la gente ha construido doctrinas enteras sobre esto, pero las notas de crítica textual moderna nos tiran una bola curva gigantesca respecto a este versículo. Este es uno de los aportes más valiosos de utilizar buenas herramientas de estudio. La crítica textual es la ciencia que compara miles de manuscritos antiguos para descubrir exactamente qué decía el documento original. Y lo que nos explican los especialistas en la Biblia Holman es que el versículo 21 simplemente no existe en los manuscritos griegos más antiguos y confiables del Evangelio de Mateo, como el Códice Sinaítico o el Vaticano. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Alguien intentó cambiar la Biblia a propósito? Esa es la pregunta natural. Pero la respuesta nos habla de la cultura de los escribas. En los primeros siglos, los copistas eran hombres profundamente devotos que a menudo conocían los textos de memoria. Claro, trabajaban con eso todos los días. El Evangelio de Marcos, que se escribió primero, tiene un relato paralelo de esta misma sanidad. Y allí Marcos incluye que Jesús dijo, «Este género con nada puede salir, sino con oración». Ah, entiendo. A medida que pasaron los años, algún copista bien intencionado que estaba copiando el texto de Mateo probablemente notó que faltaba la mención a la oración. Y asumiendo que era un descuido de un escriba anterior, la insertó para armonizar ambos evangelios. Y más tarde, la tradición ascética le añadió el ayuno. No fue un acto de malicia, sino un intento de preservar lo que creían que era la información completa. Por eso hoy en día las traducciones modernas lo omiten en el texto principal o lo ponen entre corchetes para ser fieles a la evidencia histórica más antigua. Es un vistazo maravilloso a cómo el texto ha sobrevivido a través de los siglos. Totalmente.
Y bueno, dejando el valle, la narrativa da otro giro. Jesús vuelve a predecir su traición y muerte, dejando a los discípulos emocionalmente devastados. Un peso terrible para ellos. Y justo en ese estado de vulnerabilidad llegan a Capernaum y son arrastrados de vuelta a la cruda realidad de la burocracia humana. Aparecen los cobradores de impuestos y abordan a Pedro. Y aquí es vital hacer una distinción histórica de las notas de la NAA, porque no estamos hablando del famoso impuesto romano para el César. Correcto. Si no entendemos qué impuesto es, perdemos todo el sentido del relato. Estas fuentes nos aclaran que estos hombres estaban cobrando la didracma o impuesto de las 2 dracmas. Este era un tributo religioso anual obligatorio para todo varón judío mayor de 20 años, independientemente de si era rico o pobre. Su origen se remonta al libro del Éxodo capítulo 30, donde se establecía un impuesto de medio ciclo para el mantenimiento del tabernáculo. Y posteriormente del templo en Jerusalén. Con ese dinero se compraban los sacrificios diarios, el incienso y se pagaban las reparaciones. O sea que la pregunta que le hacen a Pedro, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas?, no es una simple auditoría financiera. Para nada, es una trampa cultural y religiosa. Le están preguntando de fondo, ¿acaso tu maestro no apoya el templo de Dios? ¿Es un judío fiel o es un rebelde sectario? Y Pedro, fiel a su estilo impulsivo de querer proteger la reputación de Jesús, se apresura a decir, sí, claro que paga. Pero lo fascinante es lo que ocurre cuando Pedro entra a la casa. Jesús no espera a que Pedro hable. Se anticipa al problema demostrando una vez más ese conocimiento superior y utiliza una especie de método socrático. Le hace una pregunta brillante sobre política fiscal de la época. Es un argumento de una lógica impecable. Le pregunta, ¿de quiénes cobran los reyes de la tierra los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y en el mundo antiguo, los reyes grababan a sus súbditos y a los pueblos conquistados, pero su propia familia real, los príncipes, vivían del producto de esos impuestos, no los pagaban. Así que Pedro da la única respuesta lógica, de los extraños. Y ahí Jesús lanza el gancho teológico. Luego los hijos están exentos. Si uno conecta los puntos de todo este capítulo, la implicación es gigantesca. Es una afirmación de identidad absoluta. El templo en Jerusalén es la casa de Dios, el Rey del universo. Y Jesús ya ha sido declarado por la voz del cielo en la montaña como el Hijo amado. Por lo tanto, Jesús es el príncipe en su propia casa. Y por extensión, sus discípulos son parte de esa familia real. La conclusión legal y teológica es irrefutable. El Hijo de Dios no tiene la obligación moral ni espiritual de pagar un impuesto de mantenimiento para la casa de su propio Padre. Está inherentemente exento. Podría haberse quedado ahí, organizar un boicot y usar ese argumento para desafiar a las autoridades del templo. Pero en lugar de eso, Jesús dice que van a pagar para no escandalizarlos o no ser piedra de tropiezo. Y la forma en que decide pagar es, por decirlo menos, poco convencional. Le dice a Pedro que vaya al mar de Galilea, eche el anzuelo, abra la boca del primer pez que pesque y allí encontrará una moneda específica, un estáter. Y el detalle numérico de esa moneda cierra el círculo de la historia maravillosamente. Un estáter era una moneda de plata que equivalía exactamente a 4 dracmas. Considerando que el impuesto por persona era de 2 dracmas, esa única moneda cubría con precisión matemática la obligación de 2 personas, la de Jesús y la de Pedro. Entonces nos preguntamos qué significa todo esto. Tenemos a un maestro que declara su exención real, pero luego envía a un pescador a buscar dinero en la boca de un pez. ¿Cómo conciliamos esto? El significado es una obra maestra de la dualidad de Jesús. Por un lado, nos muestra su condescendencia y gracia. Renuncia temporalmente a sus derechos legítimos y se somete a una estructura humana defectuosa simplemente para no causar un tropiezo innecesario. Un tropiezo que pudiera desviar la atención de su misión principal, que era la cruz. Pero por otro lado, el medio que utiliza para someterse a esa ley demuestra su autoridad suprema. En el mismo acto de pagar un impuesto terrenal como cualquier mortal, opera con la omnisciencia y la soberanía del Creador del universo. Solo Dios posee la capacidad de orquestar que una moneda específica caiga al mar, que un pez específico se la trague sin digerirla, y que ese mismo pez muerde el anzuelo de Pedro en el momento exacto. Cumple la ley humana ejerciendo el poder divino. Es asombroso cómo Mateo hila estas narrativas.
Si damos un paso atrás y miramos el capítulo 17 en su totalidad, parece que estamos viendo a Jesús desde diferentes ángulos de cámara. Revelando múltiples dimensiones de su identidad en muy poco tiempo. Has dado en el clavo con esa imagen de los ángulos de cámara. Este recorrido ha sido una exposición progresiva. Totalmente. Comenzamos en la inmensidad de la montaña donde se reveló sin filtros como el Hijo glorificado, el reloj escatológico final que es superior a las instituciones de la ley y los profetas. Luego, la cámara bajó al valle de la desesperación humana, mostrándonos al sanador con un poder y autoridad absoluto sobre las fuerzas espirituales destructivas. Marcando un agudo contraste con la generación incrédula, Y finalmente terminamos en las calles comunes y corrientes de Capernaum. donde vimos al Rey de la creación que gobierna la naturaleza pero que tiene la humildad de proveer para las obligaciones civiles más mundanas de sus seguidores. Todo este análisis me lleva a pensar en la utilidad práctica de esto para quienes nos escuchan hoy. Siempre es bueno aterrizarlo. A menudo, cuando enfrentamos problemas insuperables, pensamos que la solución requiere generar una fe gigantesca del tamaño del Monte Hermón. Y nos frustramos. Exacto. Pero si algo nos enseñan las profundidades de este texto, es que el poder no reside en la cantidad de nuestra fe, sino en su autenticidad y sobre todo en el objeto de esa fe. Una fe minúscula pero genuina y operativa es suficiente cuando está depositada en la persona correcta. Ese mismo Jesús que irradia luz insoportable en la montaña es el que controla los detalles más imperceptibles del mar. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar al final de este recorrido. Durante siglos, la humanidad y la tradición han buscado obsesivamente anclar lo sagrado a cosas tangibles. Buscan identificar el monte de la transfiguración, Exacto, para construir basílicas. o se fascinan con la idea de objetos mágicos como la moneda en la boca del pez, o se aferran a tradiciones añadidas por escribas bien intencionados a lo largo de los siglos. Sin embargo, Mateo 17 parece sugerir sutilmente que lo verdaderamente divino no está anclado a un lugar específico ni a un milagro material. Lo divino se manifestó en la simple disposición de escuchar una voz en medio de una nube o en la confianza de ir a trabajar a la orilla del mar siguiendo una instrucción inusual. Así que la pregunta provocativa para cada persona que nos sintoniza hoy es: ¿qué voces o instrucciones ordinarias en nuestra vida diaria podríamos estar ignorando por estar demasiado ocupados buscando una experiencia deslumbrante en la cima de una montaña? Es una excelente pregunta para llevarse a casa. ¿Qué perspectiva tan profunda para llevarnos hoy? Ha sido un recorrido verdaderamente revelador y esperamos que nuestra audiencia haya encontrado pepitas de conocimiento que transformen su propia comprensión de este texto. Sin duda, la historia y el contexto lo cambian todo. Queremos agradecer inmensamente su compañía en esta exploración de hoy. Confiamos en que esta información despierte aún más su curiosidad histórica y espiritual. Y tal como comenzamos, nos despedimos recordando y declarando con convicción que Dios bendice a todos los oyentes. Que tengan una semana extraordinaria y sigan descubriendo grandes verdades en todo lo que hagan. Hasta la próxima.